Gracias, presidenta. Hoy volvemos a tener una moción de humo de la ultraderecha que solo demuestra dos cosas: que ustedes son inútiles para los intereses de la ciudadanía y que la función que les han asignado los más poderosos es la de obstaculizar los avances de este país. Este país legisla en avances en el ámbito social, como los ERTEs, el escudo social para proteger a los más vulnerables, la aprobación del ingreso mínimo vital o el incremento del salario mínimo interprofesional. Ahí está la ultraderecha para votar en contra porque bloquean estos avances. Este país plantea avances del reconocimiento de la diversidad sexual y de género, como las leyes LGTBI, que protegen a uno de los colectivos más perseguidos por los delitos de odio. Ustedes también se posicionan en contra. Este país quiere proteger a las miles de mujeres amenazadas a manos del machismo. Ustedes vuelven a hacer negacionismo porque es su único proyecto para los españoles. Y, cómo no, ante la búsqueda de una solución para el conflicto político más importante que ha tenido España en los últimos años, ustedes ya se han puesto a trabajar para bloquear la solución, pero ya les digo que no lo van a conseguir. Los indultos son la expresión más clara y contundente de que el diálogo es la única vía posible que nos queda para recuperar la convivencia territorial en esta España plurinacional, y es una medida del Gobierno que ya no tiene marcha atrás por mucho que ustedes gesticulen. Así que si ustedes no quieren caldo, señor Ortega Smith, aquí tienen dos tazas, porque además de los indultos, hoy se pone en marcha la mesa de diálogo en Cataluña. Y esta es una excelente noticia para todos los catalanes, pero también para todos los españoles que creemos en el diálogo como solución. Somos conscientes de que ustedes son solo el brazo político y, por tanto, probablemente el más inofensivo de los enemigos del diálogo. Una cúpula del Poder Judicial secuestrada por el Partido Popular para hacer trabajo político. Una monarquía caduca que se ha convertido en inservible a los ojos de la ciudadanía, y una derecha mediática que inventan bulos sin escrúpulos para dinamitar a las fuerzas que creen en el diálogo. Son sus manijeros y ya están trabajando a destajo para reventar cualquier solución dialogada. Pero oiga, que nadie se llame a engaño. De estos enemigos del diálogo, y lo saben muy bien perfectamente los compañeros de Esquerra Republicana, también forman parte Junts per Catalunya. Lo hemos visto estos días, como toda su estrategia política, y eso es lamentable, no está puesta al servicio de garantizar victorias para Cataluña, sino que ponen todos sus esfuerzos en dinamitar el diálogo junto a la derecha española. Ustedes se entienden perfectamente bien. No mientan más, ni los unos ni los otros. No hay ninguna alternativa al diálogo, al acuerdo y al pacto. Ninguna. Quien diga que tiene alguna alternativa sencillamente miente. No existen alternativas. Nuestra obligación como demócratas, señor Ortega Smith, es sentarnos en una mesa a dialogar, incluso con quien no compartimos el mismo proyecto, y encontrar una solución porque así lo exige la ciudadanía. Sean honestos, señor Smith, por una vez. Ustedes no quieren esta mesa de diálogo porque saben que allí se van a poner los cimientos para discutir el futuro plurinacional de España. Algo muy necesario que llevamos mucho tiempo retrasando, y ustedes no lo quieren porque no tienen proyecto para ese debate más allá del odio y la imposición, y lo hemos visto esta mañana con el discurso racista que ha hecho su líder Abascal en esta Cámara. Pero yo les soy sincero, a mí no me preocupan los gritos ni las gesticulaciones de la ultraderecha, porque cuanto más griten ustedes y más gesticulen, querrá decir que más está avanzando este país. Se acabó, señor Smith, el tiempo del grito y del gesto histriónico, y llega el tiempo de la política, de gentes con ideas diferentes que se sientan a una mesa para llegar a un acuerdo. Quien no sirve para este tiempo político nuevo, solo le queda presentar mociones estridentes como la que ustedes presean esta tarde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mena.